Unidades de concentración, con comentarios de Gilbert Lewis. El problema con las unidades de concentración es que son definiciones que se deben conocer sí o sí. Aunque los exámenes de estado estandarizados pueden contener ayudas, estas se presentarán como guiños, como pistas que deben interpretarse a la luz de su conocimiento previo. Uno de los principales datos que requieren la mayoría de las unidades de concentración son las definiciones de masa, volumen y densidad. Para estos casos hay que reconocer que las masas son propiedades aditivas, es decir, la masa total, ya sea en unidades no específicas, gramo, kilogramo, etc., o dadas en unidades específicas, moles, son aditivas. Puedo conocer la masa total sumando la masa del soluto y la masa del solvente. Sin embargo, ni el volumen ni la densidad son propiedades aditivas, por lo que cuando use esas variables no podré emplear las fórmulas de adición para encontrar ni el volumen total ni la densidad total. Las primeras unidades de concentración son las porcentuales y hay otra que se relaciona con una de las porcentuales. Entonces vamos a analizar primero el porcentaje en masa. Porcentaje en masa es un nombre correcto. Sin embargo, rara vez se emplea. Muchas veces en contextos químicos y de ayudas para los ejercicios de las pruebas de estado, usted lo va a encontrar como porcentaje en peso. Esta discrepancia se debe a que esta unidad de concentración aún porta el error conceptual previo a la física newtoniana, en la cual peso y masa eran sinónimos. Sin embargo, en física relativamente moderna, y digo relativa moderna desde la física newtoniana, el peso es una fuerza y la masa es una cantidad de sustancia. Son variables completamente diferentes que, aunque estén relacionadas por la aceleración gravitacional, implican propiedades de la materia completamente diferentes. Sin embargo, para esta ecuación en concreto, deberemos flexibilizar nuestras definiciones. Entonces, cuando en el enunciado diga porcentaje en peso, usted deberá interpretar inmediatamente que se trata del porcentaje en masa. El porcentaje en masa del soluto, que esta I representa cualquier soluto que me estén hablando, va a ser igual a la masa en gramos del soluto dividido la masa total o masa de la solución multiplicado por la constante 100. Y importante colocar el porcentual. Es muy común que se omita la unidad porcentual en las ayudas y en ecuaciones de algunos textos. Sin embargo, si no colocan la unidad porcentual, será imposible que el análisis dimensional le cancele las unidades correctamente. La siguiente unidad se denomina porcentaje en volumen y también la puede encontrar como porcentaje volumen a volumen del soluto que esté determinando y me representará un volumen de un soluto dado dividido el volumen total o volumen de la solución. La condición aquí es que las unidades de volumen del soluto y de la solución sean las mismas. De hecho, esa misma condición ocurre para el porcentaje en masa, porque el cociente de masa total y masa de soluto, así como volumen total y volumen de soluto, me debe permitir una cancelación de unidades para que la variable porcentual me quede precisamente en unidades porcentuales únicamente. La tercera definición se denomina porcentaje masa a volumen del soluto y va a ser igual a la masa del soluto dividido el volumen total o volumen de la solución multiplicado por 100%. Las unidades del porcentaje masa a volumen van a ser gramo sobre mililitro por ciento o kilogramo sobre litro por ciento. El porcentaje masa a volumen se puede expresar en términos más simples sin emplear la unidad porcentual, lo que nos lleva a la otra definición. La concentración simple o concentración menor del soluto, también conocida como concentración masa a volumen. Las variables para calcularlas son las mismas que las que se emplean para el porcentaje masa a volumen, solo que en este caso no nos molestamos en multiplicar por 100%.
Su símbolo de variable es una C minúscula, porque esta concentración menor no se usa comúnmente. Aparte de estas unidades de concentración, tenemos otras de uso mucho más restringido, más específico y también más común en algunos temas concretos de la química general. La primera de estas definiciones es la gran concentración o concentración molar. La concentración molar se define con una C mayúscula cursiva para su símbolo de variable. Esta C mayúscula representa que se trata de la gran concentración, es la más importante de todas las unidades de concentración, ya que esta es la unidad con la que vamos a trabajar los problemas de equilibrio químico y ácidos y bases. Esta gran concentración o concentración molar va a tener como unidades fundamentales moles de soluto entre el volumen total de la solución expresado en litros. Por lo tanto, sus unidades son mol sobre litro, siempre. En caso de que no esté expresada en sus unidades fundamentales, puede estar expresada en su unidad derivada que veremos posteriormente. La siguiente unidad de concentración se usa mucho en electroquímica y en fluidos biológicos y se denomina concentración normal del soluto. La concentración normal del soluto va a ser igual a la cantidad de equivalentes en carga del soluto dividido el volumen total de la solución expresado en litros, por lo que las unidades fundamentales de la unidad normal son equivalentes sobre litro. Sin embargo, es muy raro emplear la definición básica para calcular la concentración normal. Lo más fácil para calcular esa concentración es emplear la definición derivada, que me dice que el equivalente molar del soluto multiplicada por la concentración molar del soluto va a ser igual a la normalidad. Como vimos en lecciones anteriores, el equivalente molar de un soluto se calcula por medio de la fórmula molecular y o de la ecuación de disociación iónica balanceada. Muchos químicos no gustan de la concentración molar y la concentración normal debido a que están definidas en litros de la solución total. Y el volumen de una solución es dependiente de la temperatura, por lo que si la temperatura sube o baja, las concentraciones van a cambiar independientemente de las cantidades de sustancia. Por eso, en los libros de texto se plantean unidades más cómodas, pero de uso no tan popular entre los químicos. La primera de esas definiciones es la concentración molal. La concentración molal, definida como una B minúscula del soluto, va a ser igual a los moles del soluto dividido la masa no específica del solvente expresada en kilogramos. La ventaja de esta unidad es que el denominador está expresado en masa, que es constante con respecto a la temperatura y no el volumen, que sí cambiaría. La otra unidad de concentración independiente de la temperatura se denomina fracción molar. La fracción molar se va a definir como los moles del soluto dividido los moles totales de la solución. Como se pueden dar cuenta, moles que multiplica se cancelará con moles que divide, por lo que la fracción molar normalmente se expresa adimensionalmente. Aparte de las unidades de concentración que hemos visto, debemos tener en cuenta dos ecuaciones auxiliares. Una de las más importantes es la definición de la masa molar. La masa molar del soluto va a ser igual a la masa en gramos de dicho soluto dividido los moles de dicho soluto. Sin embargo, esta definición como tal no la empleamos en esta estructura. Lo más común es que la empleemos para convertir de moles a gramos. Para hacer esto, despejamos moles que está dividiendo, lo paso a multiplicar, y masa molar que está multiplicando, la paso a dividir. Eso quiere decir que si quiero convertir de moles a gramos, simplemente reemplazo por la masa en gramos dividido la masa molar. La otra ecuación auxiliar a tener en cuenta es la densidad. Como dijimos anteriormente, la densidad no es una propiedad aditiva, por lo que la densidad total no se puede
calcular por medio de las densidades de los componentes, sino que tiene que medirse. La densidad de una sustancia va a ser igual a la masa de esa sustancia dividido el volumen de dicha sustancia. La densidad más común que empleamos es la densidad total o densidad de la solución, que va a ser igual a la masa total de la solución dividido el volumen total de la solución. Ambas propiedades son fácilmente medibles en el laboratorio, por lo que la densidad total se puede determinar experimentalmente de manera sencilla. Las unidades de concentración molar, normal y molar generalmente se enuncian con unidades derivadas que impiden un correcto análisis dimensional. Por ello, lo más conveniente es convertirlas en sus unidades fundamentales o dimensionales. Por ejemplo, molar se va a representar con una M mayúscula no cursiva, para no confundirla con la masa molar, que es una M mayúscula pero cursiva. Esta M mayúscula va a representar las unidades de mol sobre litro de manera implícita, por lo que cuando uno hace el reemplazo en la ecuación, uno no debe reemplazar como por ejemplo 40 m, sino como 40 mol sobre litro. La razón para esto es que si no convertimos a las unidades fundamentales de la unidad de concentración, entonces el análisis dimensional no se nos cancelará correctamente y no obtendremos la unidad de la variable que pretendemos calcular. La misma situación se nos va a presentar para la concentración normal, que posee la unidad normal, N mayúscula no cursiva, y la unidad molar, M minúscula no cursiva. En este caso, para la molalidad o concentración molar, se agrega el hecho de que la M minúscula se emplea también como unidad de medida de una variable física, el metro. Es por esto que nuevamente, cuando ustedes vean en unidades de concentración estas tres unidades de medida, lo más conveniente es convertirlas a sus unidades fundamentales. Para el caso de la normalidad, sus unidades fundamentales son equivalentes sobre litro y para la molalidad gramo sobre kilogramo. Los químicos regularmente representan las unidades de concentración por medio de definiciones textuales semialgebraicas o no algebraicas, pero lo mejor para poder resolver ejercicios analíticos de cierta dificultad es convertir dichas definiciones a sus formas algebraicas. Vamos a ver dos ejemplos. El primero, el del porcentaje en peso. Esta definición tal cual está extraída de una ayuda de una evaluación de estado del ICFES en Colombia. Entonces nos dicen porcentaje en peso de X. Cuando usted lee porcentaje en peso, como mencionamos anteriormente, deberá interpretarlo como porcentaje en masa del soluto. La masa de X deberá interpretarse como la masa del soluto. Y la masa de la muestra deberá interpretarse como la masa total o masa de la solución. Por otro lado, ya que se trata de una variable porcentual, el 100 siempre deberá estar acompañado de su unidad porcentual. Si no se coloca el porcentual, entonces el análisis dimensional, al reemplazar alguna ecuación básica o derivada de esta, no va a permitir la cancelación de unidades del análisis dimensional. Ahora miremos la otra definición. Esta M mayúscula no está cursiva, por lo tanto no representa una ecuación como tal, sino la equivalencia de unidades. En este caso, la unidad molar equivale a moles de soluto entre litros de la solución. Esta equivalencia de unidades se puede transformar en una ecuación real, convirtiendo la unidad de medida a su símbolo de variable. Recuerde que la concentración molar es, por decirlo así, la gran concentración. Y como es una gran concentración, su símbolo de variable es una gran C mayúscula, cursiva del soluto. Entonces, la concentración del soluto va a ser igual a los moles de soluto y abajo nos dice litros. Litros es unidad de volumen. Por lo tanto, será el volumen total o volumen de la solución. Y como se pueden dar cuenta, las definiciones algebraicas son mucho más cortas que las definiciones textuales clásicas de las unidades de concentración que se encuentran en las ayudas de los textos. Ahora viene el punto.
La parte conceptual de disoluciones no es particularmente complicada. El problema viene a la hora de aplicar las definiciones a problemas numéricos. Estos problemas pueden distinguirse en términos de tres categorías generales. La primera categoría es la más simple: reemplace y calcule. No hay que hacer más. Se trata de identificar cuál es la definición de unidad de concentración que me está solicitando el problema, reemplazar en las variables y calcular numéricamente. 95,5 gramos de cloruro de sodio se disuelven hasta completar 100 gramos de solución. Determinar el porcentaje en peso. Entonces observe que me piden porcentaje en peso, lo que realmente me va a llevar a la definición de porcentaje en masa. Esa ecuación la dedujimos por medio de una pista, que vendría de todas maneras en el enunciado del problema. Vamos a darle una marca, un reteñido o un color diferente a la variable que me están pidiendo dar, que es el porcentaje en peso o porcentaje en masa. Como la variable que viene despejada por defecto es la misma variable que me piden dar en el problema, eso implica que esta ecuación ya se encuentra en su forma de respuesta analítica. Lo único que resta es dar la respuesta numérica reemplazando. Entonces, masa de soluto y masa de solvente, ambas están en unidades gramo en el enunciado. Por lo tanto, gramo que multiplica se cancelará con gramo que divide. Implícitamente los puedo cancelar sin necesidad de escribirlos. Entonces la masa del soluto, solo su valor numérico es 95,5 y el valor numérico de la masa total es 100. Lo único que resta es la parte numérica. Como se pueden dar cuenta, al cancelar implícitamente las unidades de las variables, la única unidad que queda es porcentual, que es la unidad del porcentaje en masa. Adicionalmente, 100 que divide se cancelará con 100 que multiplica. Por lo tanto, la respuesta evidentemente es 95,5%. El segundo nivel de dificultad se denominará manipule una ecuación, reemplace y calcule. En este caso, la variable que viene despejada por defecto en la ecuación no es la que me está pidiendo el problema que dé. Y en estos casos debo despejar la verdadera variable que me está pidiendo el problema y después sí reemplazar y calcular. Miremos un ejemplo. ¿Cuántos mililitros de una solución de alcohol propílico al 12% volumen a volumen necesitaría para obtener 4,5 mililitros de alcohol propílico? Y entonces me dan tres opciones de respuesta en mililitros. Para resolver esos problemas, nuevamente, necesito la definición del porcentaje volumen a volumen. La definición del porcentaje volumen a volumen o porcentaje del volumen es semejante a la del porcentaje en masa, solo que las variables no son masas, sino volúmenes. Eso lo hace sencillo de memorizar. Ahora, una vez que tengo la definición, debo identificar cuál es la variable que me están pidiendo. No me están pidiendo el porcentaje en volumen, porque ese es un dato del problema. Lo que me están pidiendo son los mililitros de la solución completa, es decir, el volumen total. Como el volumen total no es la variable que viene despejada por defecto, hay que despejarla. Volumen total está dividiendo, lo paso a multiplicar. Porcentaje en volumen, que lo conozco, está multiplicando, lo paso a dividir. Una vez que ya tengo la respuesta analítica, sí puedo comenzar con la respuesta numérica. El volumen de soluto va a ser 4,5 mililitros. El porcentaje en volumen va a ser 12%. Observe que en este caso no puedo cancelar implícitamente, ya que la unidad que multiplica es diferente de la unidad que divide. Ahora realicemos el análisis dimensional. Como lo que estoy calculando es un volumen, entonces la unidad que sobreviva debe ser unidad de volumen, mililitro. Porcentual que multiplica se va a cancelar con porcentual que divide, y la única unidad que queda es mililitro multiplicando. Por lo tanto, dimensionalmente vamos por el camino correcto. Lo único que queda es la parte numérica. Para la parte numérica usted puede tomar dos rutas. La primera es realizar los cálculos a mano de manera muy precisa y la otra ruta es hacer un cálculo de Fermi. La mejor opción es el cálculo de Fermi en caso de que usted no tenga tanto tiempo. Entonces,
Para el cálculo de Fermi lo que debo es transformar arriba y abajo de modo tal que queden múltiplos de un mismo valor y me permita simplificar rápidamente. Lo que quiero en este sentido es que en este cociente ambos valores sean múltiplos de 5 fácilmente divisibles y que la respuesta final sea un número redondo. Entonces voy a convertir 12 a 15. 4,5 ya es múltiplo, pero lo voy a redondear a 5. La razón de esto es que como introduje un error incrementando el valor abajo, lo más conveniente es meter otro error arriba. El razonamiento de esto es que cuando yo meto dos errores dividiendo y multiplicando, se cancelarán mutuamente de manera parcial. Ahora, esto quiere decir que la respuesta que arrojemos no va a ser exacta, sino solo una aproximación, la estimación de una respuesta probable. Entonces, 5 y 15 son divisibles entre 5. 5 dividido entre 5 da 1. 15 dividido entre 5 da 3. Por lo tanto, la respuesta va a ser igual a 100 dividido entre 3, que es una división muy sencilla, 33,333 periódico. Por lo tanto, debo buscar la respuesta que esté más cercana a 33,333 periódico. Y la más probable es la opción C, 37,5 mililitros. Si usted toma la calculadora y reemplaza por los valores originales antes de hacer las aproximaciones de Fermi, se dará cuenta que no solo es la respuesta más probable, sino que también es la respuesta correcta. El tercer nivel de dificultad en realidad es un nivel bastante extenso. Se trata de acoplar varias ecuaciones en una sola, reemplazar y calcular. Por lo tanto, la dificultad de este nivel va a tener subcategorías dependiendo de la cantidad de ecuaciones que toque acoplar. Adicionalmente, el acople de ecuaciones no se restringe a las ecuaciones que hemos visto en esta lección, pues podemos emplear ecuaciones que hemos visto en otros temas, como las 4 leyes de la estequiometría básica, o que veremos en lecciones posteriores como las leyes de los gases, por lo que este tipo de problemas puede escalar fácil y rápidamente a situaciones muy complicadas, muy estresantes y que consumen mucho tiempo. Y no hay alternativas realmente más simples al análisis algebraico, pues los análisis por factores de conversión son en realidad igual de complicados e incluso más fastidiosos en el sentido de que no nos dan pistas sobre cómo colocar los datos conocidos para obtener la respuesta. ¿Cuál es la molaridad de una solución que contiene 15,6 gramos de cloruro de potasio en 274 mililitros de la solución? Y adicionalmente ya nos dan la masa molar calculada. Entonces lo primero que voy a hacer es buscar la definición de la concentración molar o molaridad, ya que esa es la variable que me están pidiendo calcular. Ahora, voy a señalar mentalmente cuál es la variable que solicita el problema. Concentración molar. Hasta el momento va bien. La variable que viene despejada por defecto es la que me está pidiendo resolver este problema. El asunto viene a la hora de los moles del soluto. No me están dando moles de soluto, sino gramos de soluto. Por lo tanto, esta variable no está presente de manera explícita. Sin embargo, el problema me da una masa en gramos y una masa molar. Y recuerde que cuando tengo las tres cosas, moles, gramos y masa molar, puedo emplear la definición de la masa molar. La masa molar se puede sacar de sus unidades. Va a ser masa en gramos multiplicando y masa en moles dividiendo. Una vez que tiene la definición de la masa molar, sus variables van en cursiva, lo que debe hacer es despejar moles de esa definición, pasando moles a multiplicar y la masa molar a dividir. Como se puede dar cuenta, entonces, moles es igual a dividir gramos entre masa molar. Procedemos entonces a igualar ambas ecuaciones. Voy a colocar los moles aquí un poco a la derecha para que a la hora de reemplazar tanto la ecuación como los valores numéricos sea algo un poco más sencillo. Entonces, en lugar de moles, escribo masa en gramos dividido la masa molar. Con lo cual llegamos a la respuesta analítica. El siguiente paso es reemplazar.
Entonces, el volumen total me dicen que es 274 mililitros. Sin embargo, la molaridad se define en litros, por lo que debo transformar mililitros a litros. Cuando tengo cientos de mililitros, la conversión es fácil, porque cientos de mililitros va a ser igual a 0, el valor. Entonces, 274 mililitros va a ser igual a 0,274 litros. Y ahora sí, ya puedo reemplazarlo en el volumen total. La masa en gramos del soluto es 15,6 gramos. Y la masa molar 74,55 gramos sobre mol. Una vez que reemplazamos, procedemos a hacer el análisis dimensional. Recuerde que no vamos a obtener molar, sino sus unidades fundamentales, mol multiplicando litro dividiendo. Vamos a corroborar eso. Gramo que multiplica se cancelará con gramo que divida. Mol está dividiendo a una división y por lo tanto va a quedar expresado multiplicando. Por lo tanto, las unidades sobrevivientes restantes son mol multiplicando y litro dividiendo. Y mol multiplicando y litro dividiendo es la definición de molar. Por lo tanto, el análisis dimensional va correcto. Lo que queda es la parte numérica. Como no tenemos calculadora, deberemos hacer esto por cálculo de Fermi. Entonces, en primera instancia, 0,274 va a ser igual a ese 274 dividido 1000. Como el 274 estaba inverso, 1000 queda multiplicando. Y eso me facilita ciertos cálculos numéricos. Lo que sigue es realizar aproximaciones de Fermi. Ese 274 lo puedo subir a 300. Y como subí dividiendo, voy a subir proporcionalmente de 15,6 a 20. El 74,55 lo voy a redondear a 75. Por lo tanto, esto ya no se va a hacer una respuesta exacta, sino una aproximación. Tenga en cuenta que la cantidad de error o la extensión del redondeo que puedo hacer va a estar determinada por la distancia entre las opciones de respuesta. Si la distancia entre las opciones de respuesta es amplia, puedo hacer redondeos un poco más amplios. Y recuerde, si hago un redondeo amplio multiplicando para arriba, debería hacer otro redondeo amplio dividiendo también hacia arriba. Si es hacia abajo que redondea arriba, tengo que redondear hacia abajo en los valores que estén dividiendo. Una vez que tenemos esto claro, procedemos a cancelar. Dos ceros que dividen, dos ceros que multiplican. Voy a multiplicar 10 por 20 igual a 200. Para simplificar ceros, lo más conveniente es mover las comas. Mira que aquí tengo un 75 y aquí tengo un 200. Voy a mover la coma arriba y abajo una posición a la izquierda en ambos. Por lo cual queda un 20 arriba y un 7,5 abajo. Como 20 no se me divide fácilmente ni entre 3 ni entre 7,5, procedo a hacer otro redondeo de Fermi un poco más pequeño. Voy a redondear 20 al número más cercano que sea divisible ya sea entre 3 o entre 7,5. La respuesta evidentemente va a ser 21 para que se me redondee fácilmente con el 3. Tercera de 3 es 1 y tercera de 21 es 7. Por lo tanto, la respuesta va a ser 7 dividido entre 7,5. La respuesta en este caso va a ser un número cercano a 1 pero levemente inferior. Y el único que calza con esa respuesta es la C. En caso de que usted no sea capaz de visualizar esta división mentalmente, puede hacer la división aritmética. 7 entre 7,5. Como 7 no cabe entre 7,5, lo que hago es incrementarle un 0 a la derecha a lo que estoy dividiendo y en la respuesta coloco 0, ahora nuevamente, como no es fácil encontrar o multiplicar por 7,5, voy a redondear este valor hacia arriba y así es más sencillo. Entonces, debo encontrar un número que multiplicado por 8 dé cercano a 70. Como 8 por 9, 72, ya se me pasaría, la respuesta va a ser 8. 8 por 8 es 64. No necesito hacer el resto de la operación, sino que la respuesta va a ser aquella que sea cercana a 0,8 molar. Entonces, en mis opciones de respuesta, el más cercano a 0,8 molar es la opción C.
la cual no es solo la opción más probable, sino de hecho la respuesta correcta, lo cual demuestra el gran poder de las aproximaciones de Fermi, porque a pesar de la gran cantidad de aproximaciones que hicimos, 0,8 no es muy diferente de 0,77. Bien, estos fueron algunos cálculos de unidades de concentración por cálculos de Fermi, ya que se asume que usted tiene que hacer estos cálculos sin calculadora. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.